Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a su casa. Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Centro de capacitación. Siempre hemos dicho que estos temas que se dan en este centro son para documentarnos, estar actualizados en base a la cultura que debe ser al alcance de todos. Sabemos que hay centros que de alguna manera tratan de obtener alguna remuneración por los temas que ellos dan. Sí, claro, expiden algún documento, quienes están registrados, pero quienes no, se ven obligados a extender un papelito con el nombre de su centro y plagiarse las firmas o nombres de otros instructores que sí lo están. Ese centro no lo hace. De inicio a esta fecha hemos sido tan transparentes como lo indica nuestra moral. El personal, los amigos que de manera presencial y que se encuentran en las diferentes formas son gente bonita, bonita de adentro y de afuera, que no actúan ni tendrían por qué actuar mal. Hemos estado dando seguimiento a algunos temas sobre criminología criminalística y el día de hoy enfocados a los derechos humanos, porque somos respetuosos del artículo 1 constitucional y rezamos con el lema: el respeto es hacia todos y de igual manera lo pedimos. Entonces vamos a manejar el tema de hoy: delito, enlazado con criminólogos, retrato hablado, con los temas que hemos llevado en sesiones anteriores. Saludos a las y a los amigos que ya se encuentran conectados. Tenemos muchos. Gracias porque estamos en todo el mundo. Nos van a buscar ahora en Face, en Protección Preventiva. Teníamos alguna fallita corregida. Ya se corrigió, ya estamos totalmente actualizados. En Protección Preventiva vía Face, en YouTube, Twitter, Instagram, Zoom, Facebook Live. Y obviamente nuestros perfiles ahí nos van a encontrar dando los talleres. Pero en este centro, en este subcentro, Protección Preventiva, en vivo, vía Zoom, así como en Face, pero en Protección Preventiva. Bienvenidos, bienvenidas. Saludos Sandra, Rosy, todas las amigas y amigos, abogados, público en general, personas que se quieran documentar, quien requieran algún documento, alguna capacitación. Este centro está abierto, está en la apertura de capacitar a quien lo requiera en los temas que tenemos. Así como temas de Red Conocer, que ya tenemos tentativamente una fecha para el estándar S0500, anticorrupción en la administración pública. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Iniciamos con delito. Para ingresar a Zoom, quienes sean familia Protección Preventiva, en su WhatsApp ya está el link de acceso, solo presionan. Quienes se metan por primera vez, porque ya vimos que hay muchísimas personas conectadas, el link de acceso es 788-318-151 y el código de acceso, si les da problema, número 1. Twitter, Facebook Live, página Protección Preventiva, Zoom. Iniciamos con delito. ¿Cómo se le denomina o cuál es el término a esta palabra? Bueno, el término delito es una acción típica antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a veces también a condiciones objetivas de punibilidad. Se supone una infracción del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penalizada o penada por la ley. Precisamente nosotros en México contamos con códigos que constantemente se modifican. Código penal. ¿Cómo es eso? Se derogan algunos artículos que ya no deben aplicar, se van volviendo obsoletos
y la modernidad, obviamente eso se publica en el Diario Oficial de la Federación, alguna remoción, actualización o derogación, para estar a la vanguardia sobre las sanciones que podría tener alguna actitud antijurídica. ¿Qué es antijurídico? Algo que está fuera de la ley. Un delito, un hecho consumado con agravante o sin la misma. La definición de delito ha referido y define todavía hoy entre las escuelas criminológicas, especialmente en la tradición, se intentó esclarecer a través del concepto de derecho natural, creando, por tanto, el delito natural. Hoy, esa acepción se ha dejado de lado y se acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad en un determinado momento pudiera punir. Se aceptan preguntas, hay respuestas. Bien, la característica esencial del delito no es más que la asociación con el merecimiento de una pena. Alguien comete una sanción, pues alguien comete algún delito, obviamente tendrá alguna sanción penal establecida por el Estado y con el uso del ius puniendi o poder punitivo. Eso lo encontramos en el diccionario de la lengua española, que lo define como acción u omisión voluntaria o imprudente y que es sancionada por la ley. La doctrina jurídica suele definir el delito como conducta típica detallada en la ley penal. Antijurídica, se comete un delito, obviamente, que está fuera o prohibida de la ley, ¿verdad? Y culpable, reprochable. Puede ser una o más personas, como lo hemos visto, delitos de manera independiente, o cuando son más de tres, que se aplica la delincuencia organizada. Entonces puede ser reprochable a una o más personas. Una parte de esta doctrina le agrega a la definición de delito una característica muy especial, la de la punibilidad, mientras que en otra parte de la doctrina considera que no es necesario, debido a que se trataría de una tautología. La técnica. Me están preguntando, capitán, ¿puede repetir la última palabra? Tautología. Tautología, ¿y su significado? Bien, es algo que se encuentra en el limbo, bajo estudio. Sí, mientras una es punible, la otra se encuentra en estudio. La técnica legislativa ha reprochado tradicionalmente al legislador introducir definiciones en los códigos, sosteniendo que definir es trabajo de la dogmática, pero, pese a lo dicho, algunos códigos incluyen la definición del delito, como sucede en el caso español, en el artículo 10 del Código Penal. Técnica legislativa. Vamos a saber la gran diferencia de lo que es el delito y el cuasi delito, que viene enlazado en este tema. En algunos sistemas jurídicos derivados del derecho romano, atención, de ahí emana, como en italiano, la Argentina y Chile, se distingue el delito penal del delito civil. Dentro de estos últimos, el delito civil, propiamente dicho, del cuasi delito. Estábamos hablando hace rato del cuasi delito. Bueno, los delitos y cuasi delitos civiles se refieren a los daños causados intencionalmente o por negligencia. Delito tiene una sanción civil. El cuasi delito se comete por negligencia. Alguien manejaba que por imprudencia.
Cierto, ahorita vamos a ver cuando es por imprudencia, o la manejamos de una vez. Delito, un hecho reprobable sancionado por la ley, se le aplica una sanción civil. El cuasi delito, como lo acabamos de ver ahorita, no es intencional también, es lo estábamos hablando ahorita, es de manera imprudente. ¿Ocasional? Sí. ¿Omisión? ¿Omitiva? No. El delito civil, dentro de los últimos delitos propiamente dicho, cuasi delito. Es negligencia, es por negligencia, no por desconocimiento, es por negligencia. Pero el imprudencial es por falta de control, por falta de pericia. Ejemplo, alguien se sube a un vehículo de estándar, de transmisión manual. El vehículo tiene la palanca hacia adelante, indica que está en primera. Ejemplo, le da marcha y hay una persona enfrente. ¿Qué pasa con ese vehículo? Al darle marcha, pues se arranca y ya plancha a esta persona. Ahí cometemos un delito, incluso hasta homicidio, pero se tipifica de manera imprudencial. ¿Cómo fue eso? Falta de pericia en el manejo del vehículo. Alguien tuviera la capacidad, fuera diestro en el manejo, checa que no tenga velocidad, que tenga el freno de mano para prenderlo, ¿verdad? Para echarlo a andar. Pero entonces, delito, sanción civil, dentro de esos últimos, el cuasi delito, negligencia, y la imprudencia, falta de pericia o conocimiento. Bueno, los delitos y cuasi delitos civiles se refieren a los daños causados intencionalmente o por negligencia, que, aunque no sean delitos penales o no conlleven la posibilidad de ser condenados penalmente, generan la obligación de indemnizar económicamente a la persona afectada. Cuando el daño ha sido causado atención, aquí es otro tema, ha sido causado intencionalmente, se llama delito civil y este es sancionado. Cuando el daño ha sido causado por negligencia se llama cuasi delito. Negligencia, cuasi delito, delito civil sancionado por la autoridad. El elemento central de los delitos civiles y cuasi delitos es el daño económicamente cuantificable. Pero cuando no hay daño, no hay delito. Pues no es sancionable. No hay punibilidad del mismo, ni cuasi delito, aunque pudiera haber delito penal. De hecho, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece como una normatividad llevar a cabo la conciliación. Sí, medios alternativos. Los medios alternos. En ese momento se hace el estudio, cuáles son los posibles daños a reparar. Esto puede ser a través del certificado médico, alguien lesiona a una persona, pero esa lesión se cura en 3 semanas. Sí, por eso están los médicos legistas, cuando dan su dictamen, dicen lesiones que no ponen en riesgo la vida y tardan en sanar menos de 8 días, menos de 15 días o más de tantos días. La palabra más implica la reparación del daño físico y moral. Y es igual a una reparación económica. Sí, una remuneración económica o pago. Y se tiene que efectuar el pago en la audiencia inicial. Sí. Bien, entonces, habitualmente las conductas que constituyen delitos penales y civiles se superponen, pero las mayores exigencias que existen para que se configure el delito penal, que es la tipicidad, se tipificó el delito, presunción de inocencia, así como el beneficio de la duda. Eso es para que las conductas que constituyen delitos se superpongan, pero las mayores exigencias exigen que para que haya delito debe estar configurado. Sí. Uno muy frecuente es el que hacen las personas que suben
fotos para evidenciar a una mujer o a un hombre que están teniendo una relación íntima. Ese es un delito. Ya lo sé. Ya vimos el tema. Pero es muy frecuente y está a la alza. Sí. Porque las personas creen que el subir una foto a las redes sociales acaban con la reputación de la otra persona, la despedazan, la exhiben. Ahorita está muy de moda, capitán y público en general, las casas que prestan dinero. Aquellas casas que están fuera de la ley, que están de manera irregular, claro. Se publicitan a través de las redes sociales. Necesitas dinero porque tienes gastos de útiles escolares, etcétera, etcétera. Mándanos tus datos personales, tu INE, y si autorizas las redes sociales. 24 horas tienes tu dinero. En 24 horas. O depositas 3,000 pesos para que te demos 50,000. Bueno, un ejemplo. Hablamos del tema agiotistas, prestamistas. Lo recordamos, ¿verdad? Que lo hacen de manera personal. Algunos de ellos solicitan alguna garantía, como alhajas, factura de un vehículo e incluso las escrituras de la casa. También en ese tema de agiotistas, prestamistas, hablamos de algunos centroamericanos que vinieron a tener aquí esas actitudes de préstamo y que diario andaban en motocicleta cobrando a las personas. ¿Cuándo? Bueno, es muy común que aquí en Veracruz la gente no pague. Llegaban esos sujetos centroamericanos por su dinero, por el abono o la renta, y al no pagar, ¿qué creen que pasaba? Se metían primero lo golpeaban y se metían a su casa a saquear, y todavía debía el dinero. Entonces deben de tener mucho cuidado con esas casas que ofrendan dinero con intereses muy bajos, sin avales, porque hay algo atrás, hay algo de fondo, de verdad. Este delito en las redes sociales es que envían mensajes intimidatorios, amenazantes. Fulano de tal no me paga, por lo tanto es un... Pero eso es ya personal, de persona a persona, pero que lo exhiben y que este fulano me pidió y no me pagó. Me pidió tal producto, se lo llevé y sigo esperando para que lo conozca. Sí, es muy común que lo hagan aquí. Otro delito también que está a la alza, capitán, son los que ofrecen servicios de las placas, ¿cómo se llama? Gestorías. Gestorías. Hablamos también de gestoría verde antequera, sí. Que se dice ser de Oaxaca. Nos mandaron incluso INE, números de cuenta. Una gestoría que ha defraudado a muchísima gente, verde antequera. Y la gente todavía manda comentarios: oye, me urgen. Ahora ya legalizan aviones, avionetas, motos, trailers. Mandan el dinero y los roban, los defraudan. Por eso Y la gente se afecta en su economía, parte de su patrimonio, y siguen esas gestorías robando personas. Pero también hay que ser conscientes. Nadie quiere hacer el trámite de manera personal, nadie se quiere formar, nadie quiere invertir tiempo, ver a las personas que le van a tramitar los vehículos ahí en la Hacienda, en Seguridad Pública, en las alcaldías. No lo quieren hacer, prefieren arriesgar una cantidad y perderla, y después de que ya la pierdan, ahora sí van. Pero eso hace esas conductas ilícitas a través de los medios electrónicos. Lo hacen. Sí. Aun cuando no esté permitido, porque está falta de regularizaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Lo que sí es cierto es que al existir un daño se configuran 3 elementos para considerar un delito: es el dolo, la mala fe y el fraude. Bueno, pero nosotros aquí en México contamos con una policía llamada cibernética. Esa policía, en cuanto tiene alguna denuncia, alguna queja, se enfoca a investigar esa página. ¿Sabe cuál es la investigación? Nada más la bloquea y punto. No le dan seguimiento. No hay gestores. Hay personas que ofrecen armas vía internet. Y ahí tenemos datos, número de cuenta, INE, se ostentan de alguna dependencia y
siguen defraudando, robando personas, con la promesa de enviarles su producto, lo que pidieron, ¿no? Entonces, se sabe lo que pasa en redes. Incluso hace poco, en una salida que hubo para Alvarado, que una unidad dijo que las placas las sacaban vía internet, autoridades lo comentaron. Si hay conocimiento, ¿por qué no hace nada? Está permitido. O la constitución de un delito. Claro que es un delito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? De primera mano, no ser vulnerables. Sí, claro, no mezclarse, no enrolarse en ese tipo de conductas de que por apatía mándame esos documentos. Quiero tanto, pagamos antes y ya no llegó nada. Y luego cuando las personas pelean su dinero, su trámite, los insultan, los amenazan, se ríen de ellos. ¿Qué les robaron? Y es sabido. ¿Es permisible? Claro que es permisible, porque no es solo una página, son muchas. Eso es solamente por decir un delito que está a la alza. Sí, sí, en todas las redes se encuentran gestorías transas, legalizando avionetas, lanchas, motocicletas, vehículos. Los únicos que lo pueden hacer son la frontera por medio de SAT, por medio de Hacienda. La prostitución. Cuando un vehículo entra de manera legal al país con su título de propiedad, su permiso pegado en la plaquita trasera, ejemplo, julio a diciembre, ese vehículo es regularizable o legalizable en México. ¿Por qué? Porque pasan por un proceso de revisión, obviamente hay que garantizar el pago, pero quien diga que se los va a hacer aquí en Michoacán y en Guerrero no es cierto. ¿Hay campañas para regularizar esto? Sí, pero eso es por decreto. Como el último decreto que fue en 1990 cuando Carlos Salinas de Gortari regularizó todos los vehículos que se encontraban circulando en el país de manera irregular. Mandó a su policía de Hacienda, la Policía Fiscal Federal, a hacer la detención de vehículos. Esto se llama secuestro de vehículo y es cuando los meten a un corralón de Hacienda. Allá no sale jamás. Cuando un vehículo es secuestrado por la Policía de Hacienda, no sale jamás. Pero precisamente hay campañas para regularizar la estancia del vehículo, motocicleta, lancha, el motor que se tenga funcionando. Y eso va a pasar aquí en México porque ya hay mucho vehículo, los llamados chocolates, que son americanos, sin legalizar. Eso va a pasar, por decreto, claro. Entonces, para que eviten ser robados por gestores que les dicen yo te lo legalizo. ¿En cuánto tiempo? 24 horas. Mañana, ¿qué? ¿Qué tan rápido fueron a la frontera? Sacaron las cartas. Se dejan engañar. ¿Quieren ser robados? Adelante. Bueno, un delito penal no será a la vez un delito civil. Si no ha causado daño, como tampoco un delito civil será a la vez un delito penal. Si la conducta no es prohibida por la ley. Entonces, pues no hay delito. ¿Cuál? Si no está prohibida, no hay delito. Delincuencia juvenil. Bueno, sabemos en México que la edad para ser procesado como adulto es de 18 años hacia arriba. Anteriormente era de 21 años. Hubo una reducción en los 70s y queda a 18 años un ser humano, una persona en calidad de adulto. Bueno, ahora, dependiendo de, bueno, ya cuando se cuenta con esa edad, ya es acreedor a las sanciones penales que marque la autoridad como adulto. De 18, antes de cumplir los 18 años, será sancionado como menor de edad. Como menor de edad. Ahora bien, el delito abarca a todas las edades, a todos los géneros, a todas las comunidades. La delincuencia juvenil comprende desde el punto de vista jurídico las conductas tipificadas como delitos en el Código Penal, claro, cometidas por menores de edad. La definición de minoría de edad varía de un país a otro, claro. En Estados Unidos la mayoría de edad se alcanza a los 21 años. Era igual México, México también tenía la misma. Bueno, la definición de minoría de edad varía de un país a otro. En general los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18, ahí se consideran menores de edad y deben de ser juzgados de manera diferente a un adulto. De hecho, sus centros de tratamiento o de internamiento son diferentes a los de los adultos.
En Estados Unidos la delincuencia juvenil se define como un acto criminal cometido. Las leyes son diferentes, es primer orden, es en un país desarrollado, cometido por un niño menor de 18 años. Ahí ya está catalogado como criminal y las leyes son drásticas con ellos. Eso es delincuencia juvenil en los Estados Unidos y son sancionados drásticamente. En México hay delitos que cuando rebasan o alcanzan 30, 40 años de prisión y el menor infractor va a alcanzar la mayoría de edad, atención, lo canalizan de ese centro juvenil para pasarlo a una prisión de adultos. ¿No te ha tocado ningún asunto de ese tipo? Bueno, en la Ciudad de México sí se llevan a cabo. El tratamiento judicial de la delincuencia juvenil tradicionalmente ha tenido un carácter especial. En tiempos de los romanos, por ejemplo, la responsabilidad penal estaba asociada a esos delitos y se veía atenuada. Pero vamos a hablar de una fecha que detonó mucho. Más recientemente la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 y que la ONU en el Tratado de Derechos Humanos más ratificado de la historia configura un marco de protección especial debido a la vulnerabilidad y necesidad de especial protección y cuidado de los menores, prohibiendo, por ejemplo, la aplicación de la pena de muerte a los mismos. Sí, no se les aplica en México la pena de muerte, pero en cuanto alcanzan la mayoría de edad, son canalizados a una prisión para adultos, ya no de menores infractores. Ahora, en esta línea la mayoría de los sistemas jurídicos utilizan órganos judiciales ad hoc, como los tribunales de menores, y que prevén determinadas especialidades procesales para su enjuiciamiento y cuentan con medios coercivos específicos para su represión, como los centros juveniles de detención, donde a base de terapias, encontrarnos internos, a base de terapias, actividades, tratan de rehabilitarlos y evitar que cuando obtengan su libertad nuevamente cometan algún delito. Precisamente las leyes marcan que hay delitos, la persona que comete delitos por primera ocasión es primo delincuente, lo comete nuevamente, reincide en el delito, no aprendió de la experiencia. ¿De cuál experiencia? De una sentencia determinada por un juez. Al no aprender de una sentencia que tuvo, ingresa a prisión nuevamente, ya le llaman reincidente. Ingresa, sale libre, ingresa nuevamente a otra prisión y es multireincidente. Termina ese término de multireincidente, sale a la calle nuevamente y ya lo consideran como habitual. Qué curioso. Y para otorgarle a la Secretaría de Gobernación, por medio de reinserción social, algún beneficio, checan todo su currículum de vida, checan todo su historial, como en Estados Unidos, ¿no? Su récord. Y sale todo. Entonces, ¿negativo de beneficios? Sí. Muchísimo. Sí, claro. Se han desarrollado diferentes teorías explicativas sobre el fenómeno de los factores de riesgo y de protección, características diferenciales entre la delincuencia juvenil masculina, atención, no digo que las mujeres no, y más las menores, atención, y femenina, y por lo último la influencia de los medios de comunicación en la percepción que tiene la sociedad sobre la delincuencia juvenil. Hemos hablado que vigilen a los muchachos, a los hijos, cuando se queden en la noche con la computadora prendida. Hay mucha información, cuando ellos son menores, están inquietos por documentarse sobre temas que no son los propios. Vigilen qué ven en el equipo, vigilen qué hacen en la computadora. Hay narcogrupos, hay prostitución, venta de drogas, sextorsión, sexting, donde las muchachas de otros países tienen sexo virtual con ellos. Y de repente ya viene el ofrendamiento de una droga, viene el ofrecimiento de que, oye, podemos hacer algo para ir a ver a una amiguita que está cerca de ti. Vigilen mucho lo que ven sus muchachos. Siempre manejamos, la seguridad somos todos. Pues llevémoslo tatuado, la seguridad somos todos. Veo qué hace mi hijo o mi hija. Hemos hablado mucho sobre ni una más.
Hemos hablado de las Brujas del Mar, que es un colectivo que defiende a las mujeres, sobre el feminicidio. Eviten entrar en las estadísticas, protejan, vigilen a sus hijos. Entonces, los delitos juveniles suelen recibir gran atención de los medios de comunicación y políticos. Bueno, pero no es así, porque el nivel y los tipos de crímenes juveniles pueden ser utilizados por analistas y los medios como un indicador, sí, claro, del estado general de la moral y del orden público en un país. Y en consecuencia puede ser fuerte alarma de pánico, pánico moral, pánico en general, pánico en tu comunidad. Cuando existe una amenaza, Es un golpe psicológico. es la primera reacción que tiene, el de estar alertas, estar... Claro, un golpe psicológico te altera, sube la adrenalina, andas con el temor, y si botan la puerta, y si se meten por la azotea, y si se meten por... Claro, menores, infractores. Como la mayoría de los delitos, los crímenes cometidos por jóvenes se incrementaron por uso de la tecnología, les han dado apertura total y un conocimiento desmedido. Entonces los jóvenes se han incrementado desde mediados del siglo XX. Tecnología. Ahora, por otra parte, una parte de los crímenes juveniles puede asociarse con problemas psicológicos como la esquizofrenia, trastornos psicológicos, conductas mentales, estrés postraumático, trastorno de conducta, y muy común, TDA, trastorno de atención, y esto es por el desempleo, que es un factor importante en México, y es una variable más de la delincuencia juvenil, combinado con la pobreza en la que viven sus familiares, y ellos mismos la padecen, hacinamiento, desigualdad social, y etiquetados como, fíjate, la gran discriminación que hay por alguien que tiene un empleo o alguien que tiene capacidad económica. Esos factores influyen mucho a que los jóvenes puedan llegar a cometer algún ilícito. Jóvenes menores de 18 años, ya con sendos pistolones, cometiendo ilícitos como si fuesen adultos, sabiendo que la sanción que alcancen al no ser mayores de edad es mínima, es menor, no se compara con la de un adulto, y obtienen pronto su libertad. Llegan los familiares, se hace una serie de trámites para que tengan sus responsabilidades, sean bajo más vigilancia de ellos, y se los entregan. Qué curioso. Y salen con la misma. Jóvenes, menores de 18 años, armados. Por eso el llamado para los padres de familia. Claro. Si usted no los cuida, si usted no los vigila, alguien más los va a cuidar y los va a vigilar, pero para beneficio de la delincuencia. Sí, los van a reclutar en algún grupo, y pues hemos hablado de varios temas. Que no generemos ¿cómo le decimos? Un próximo delincuente, un futuro delincuente. ¿Cómo es eso? A lo mejor en nuestra casa tenemos a alguien menor, a alguien pequeño, y en base a los maltratos, a las ofensas, estamos generando un futuro delincuente. Estos menores, cuando ya tienen capacidad de saber utilizar un cuchillo, un arma, cuidado con el rencor, el maltrato, con todo lo que viven o han vivido, vivieron de pequeños, pues los detona ya teniendo la capacidad física de poder defenderse. Y pues aquí la prueba, ya no se dejan, sacan el arma, y lo peor, que afectan a personas inocentes, señoras de tercera edad que van con su telefonito, su bolsa, le ponen Las personas adultas empiezan un retroceso, vuelven a ser niños. ¿Y por qué te vas a llevar mi bolsa? Y la lastiman con un pistolazo, un cañonazo, les pican un pie, un brazo. Sí debemos de cuidar lo que vemos, muchachos, y sobre todo educarnos. Siempre hablamos de los 3 tipos de educación que tenemos: casa, escuela y sociedad. Eviten, vigilen, de verdad, vigilen qué grupos de amigos tienen, qué es lo que ven. No es que anden como niñeras, pero vigilen lo que tienen en casa. Bueno, esta acción
situación de delito se ve mayormente reflejada en la juventud, claro, armados, a muy corta edad, motonetas, la metralleta, la pistola, producto a la venta, y que vieron una tableta, un celular, se baja por uno de manzana con la pistola, se lo quitan a la chamaca y toda le dan su violador. ¡Órale, vete! ¿Sí? Entonces, delitos que van a la alza. No se veía desde hacía mucho tiempo, y lo hemos manejado sobre estadísticas de la delincuencia, una situación tan destapada como ahora, que a plena luz del día entran al negocio, a plena luz del jóvenes se bajan del vehículo, de la motocicleta, de la motoneta, y hacen lo suyo. No se veía desde hace mucho, como lo que está pasando ahorita y en algunos lugares del norte, ¿verdad? Pero bueno, entonces muchos estudios muestran que algunos factores influyentes, en este caso en particular, pero con mayor inclinación, es en las escuelas. Atención, hubo unas campañas que se llamaban Mochila Segura o Escuela Segura, donde a varios profesores y profesoras, incluso los directores, estaban en la puerta haciendo guardia, revisando las mochilas para saber qué ingresaban los estudiantes. Pero es una violación a los derechos humanos. Los papás decían, ¿cómo te van a revisar tu mochilita? Si ni yo lo hago. ¿Ah? Bueno, pues el niño metió un cuchillo y picó a un niño. El niño metió una pistola y le disparó al otro niño. Entonces, es permisible que los niños no sean revisados por lo que puedan traer para lastimar, incluso algún tipo de fármaco. ¿O bajo qué vigilancia están? ¿O bajo qué ley se amparan? Sí, estamos de acuerdo en el artículo 3, que protege al menor, pero está dejado vulnerable a toda la escuela, a la comunidad de estudiantes, que son pasivos contra alguien que no lo es y que por no ser revisado, porque también los papás se oponen a ello, mete una pistola, el niño es paranoico y de repente saca. Hay algo que cabe la pena recalcar, capitán, y público en general. Cuando un menor de edad es descubierto cometiendo algún acto de delincuencia, valga el ejemplo, aquel que trae un arma en una mochila, llámale navaja, cuchillito, y es señalado el menor. Los papás, los padres de familia, también forman parte de ese delito. Claro, y el delito al se profesor, llama... quieren demandar a la escuela, la voy a quemar, la voy a publicar y voy a decir que esta escuela... No, Sí sí lo hacen, claro que sí, pero el delito se llama omisión de cuidados. Ojo, padres de familia, más vale cuidar a los niños, cuidar la integridad física, moral de los niños. En una escuela, por ejemplo, o fuera de la escuela, con los famosos bullying, los padres de familia también tienen responsabilidad. Sí, ya lo vimos también que los menores salen y se pelean fuera. Las jovencitas, una de ellas internada por tantas lesiones que le ocasionó otras dos. Cosas de niñas, porque tú estás más bonita que yo, y se era presumida y la golpearon. Entonces ese tipo de actitudes pues deben de ser vigiladas. Los maestros no pueden ser todólogos, no pueden proteger al menor dentro de la escuela y salir a seguirlo hacia ver a dónde va. No pueden, es responsabilidad de los padres, de verdad. Entonces por hay que eso, poner un poquito de atención los papás. Por eso hay estos dos, están en el código de procedimientos penales. Omisión de cuidados. Omisión de cuidados, sí, claro. Y está... Bueno, baja mucho la omisión, incluso sí. Se canaliza hasta la tercera edad. A los abuelos, padres que están en imposibilidad de trabajar o generar ingresos. Sí, abarca mucho la omisión de cuidados. Y hay otro de hecho, hay sanción para el hijo que no proporcione la ayuda a los padres. Sí, definitivo. Pero es importante hacérselo saber a los padres de familia que nos están escuchando y viendo. Sí. Hay otro delito también vinculado a este tipo de acciones negativas, que es encubrimiento por favorecimiento. Ojo,
padres de familia, público Sí, cuando meten general. las cositas ahí. Me callo porque me conviene y también tengo responsabilidad. Claro, están viendo que meten los aparatos, que meten todo y no dicen nada. Hizo un taller de farderos, Ajá. muy interesante. A lo largo de este tiempo, Protección Preventiva ha abordado muchísimos temas capital con mucha responsabilidad, con mucha objetividad. Entonces, los invitamos a que Sí, puedan bueno, que se revisar metan a los las talleres. páginas, a Protección Preventiva, ahí están todos y cada uno de los talleres desde noviembre del año pasado a la fecha. No hemos parado, y todos son temas diferentes. Bien, entonces la justicia debe estimular el cambio de conducta, ayudar a esos jóvenes a sentirse responsables de sus actos, como por medio de terapias, cuando ya se encuentran en algún centro, y a comprender el efecto que tiene sobre los demás. Lo que estamos hablando ahorita de los menores que cometen algún ilícito en las escuelas. Asimismo, se debe crear una serie de ayuda para esos adolescentes y cambiar esas infracciones que toman contra niños y adolescentes como si fueran un adulto. Como las sanciones, claro, pero eso es en base a una buena formación, a una buena educación. La adolescencia necesita mucho más que justicia, claro. Si no ayudas a orientarles a que ayuden estos a salir de los problemas, pueden ser muchas las causas que pueden ocasionar esta acción en la juventud. Sí, ahora se sienten o se ven incomprendidos. Ahora se creen que lo merecen todo y que como no me lo compraste, yo veo la manera de obtenerlo. No. El menor se debe adaptar a las condiciones económicas de la casa. Si la familia vive medianamente, no mal, pero medianamente, y no le pueden comprar unos tenis del año como lo estilan ahora, pues no se los pueden comprar porque la capacidad económica de los padres no da para más. O alimenta, o cubre los gastos de casa, o le compra unos tenis que son muy caros porque son del año y porque traen un etiquetito, etc. Entonces se le debe concientizar al niño y al adolescente que no es posible, hay necesidades que cubrir en casa. Y no por ese hecho ellos tienen que ver la manera de tratar de conseguirlos de manera ilícita. Lo que dijo la licenciada es muy cierto. Encubrimiento por receptación, de repente ya no son tenis, son aparatos, son cortinas, son bocinas, son refacciones de coche, etc. Hay que poner atención a este tema. ¿Cierto? Tengo una pregunta aquí del público por Zoom. ¿Qué pasa con los menores de 18 años que traen carros último modelo? Bueno, hablamos de los ninis. Vamos a hablar de dos maneras. Los ninis son hijos de papi, que ni estudian, ni trabajan, ni tienen intención de hacer nada. Pero estos cuentan con gran capacidad económica. Vamos a responder de dos maneras. Para los ninis riquillos, pues no hay problema. Pueden traer el carro del año, una moto de alta cilindrada, la rompen ahorita y el papá a los 8 días ya le compró otra nueva. Bueno, en este caso. Pero cuando hay adolescentes que las condiciones de vida, las condiciones económicas de su casa, de sus papás, no dan para vehículo, hay que investigar de dónde lo sacó. ¿Por qué trae un carro del año? La capacidad de los papás no da para que el joven traiga un vehículo nuevo, ¿verdad? Ni ellos lo traen, ni los papás lo traen, y el joven sí. Ahí se tiene que investigar de dónde lo sacó. ¿Y qué pasa? Pues a lo mejor el vehículo es robado o anda cometiendo ilícitos y ya se lo compró. O se lo presta a su grupito delictivo para comprar. Hay que investigar de dónde lo sacó. O sea, por eso se les dice en protección preventiva, pongan atención a sus jóvenes, pongan atención a los menores. Siempre hablamos que la seguridad somos todos, pues vamos a creerlo. ¿De quién es esa moto? ¿De quién es ese vehículo? Lo voy a meter a la bolsa. ¿Qué tal si lo va a meter a la casa y en la noche lo corta, lo despeluca el pobre coche? Hay que tener cuidado con los adolescentes. Para ellos es muy fácil. No miden las consecuencias penales de sus actos y tampoco las consecuencias o riesgos que pueden traer en la vida. Al estar rompiendo un coche pueden llegar con una persona.
Tengan cuidado, tengan cuidado. ¿Cierto? Sí, es muy frecuente ver en la noche en el bulevar, aquí en el puerto de Veracruz, Los tuneados. Boca del Río Veracruz, ver en la noche autos último modelo conducidos por menores de edad, saliendo de discotecas o de centros nocturnos. Sí, hablamos de la capacidad económica de los papás. Sí, Incluso en algunos restaurantes llegan las camionetas con sus escoltas y se baja la niña y dicen, sí, ahorita con su pantalón roto, es una niña muy adinerada. O los jóvenes, esos no traen escolta, los chavos andan en carros nuevos. O sea, hablamos de los niños, de los papás que tienen dinero y de los que no. Esos niños que ves ahí en el boulevard, gente que tiene mucho dinero y trae escoltas y choca un coche y mañana pasado ya trae otro nuevo. Sí, creo que sí está contestada la pregunta, Sí, lo manejamos de dos maneras, los ninis y de los que tenemos la duda de cómo lo obtuvo. Hay que vigilarlo. Vamos a saber lo que es el delito y el crimen. ¿Delito o crimen? ¿Qué es? ¿Será lo mismo? Crimen es un asesinato. Delito, tipificado en el Código Penal. Conducta antijurídica. Bueno, jurídicamente en español las palabras delito y crimen son equivalentes, o sea que van de la mano. Expresiones como procedimiento criminal o justicia criminal son utilizadas en ese sentido, al igual que las palabras delincuente y criminal. Entonces, delito y crimen van de la mano, claro. En México se investigan los delitos. Hablamos de la ¿será? Bueno, ¿será? Carpetas y carpetas ahí en la... En México se cuenta con herramientas para la investigación de los delitos de impacto social y que están relacionados con fármacos, contrabando, delitos contra la integridad sexual, corrupción de menores, prostitución, explotación laboral, que ahora ya le cambiaron el término y es mobbing, acoso laboral, explotación, pornografía infantil, secuestro, extorsión, privación ilegal de la libertad, trata de personas, así como delitos de asociación delictuosa. Eso es lo que está, como dice la ley, en boga, ¿va? A la asociación delictuosa. Bueno, enriquecimiento ilícito o inexplicable, eso se da por servidores públicos. Entre muchas cosas más. Delito. En México se investiga. Conozco un tal Duarte que, híjole, hasta en Inglaterra había su esposa y nuestro dinero. Se investiga, se triangulan las cuentas hacia... Bueno, delitos. Ejemplo de algunos delitos que pues se llevan muy a menudo en México. Homicidio. Ese lo tenemos en el artículo 352. Así como secuestro, extorsión, robo, hurto, lesiones, amenazas, que en algunos estados, en algunas ciudades las derogan del código y en otros las tienen tipificadas como amenazas e injurias. Y de repente en otra ciudad derogadas, no aplican. Fraude. Fraude es el inteligente que te va a ir. Este da mucha actividad. ¿Te cuentan nada? Bueno. Concepto de delito. Según nuestro derecho positivo mexicano, en el Código Penal, en el artículo 7º, el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. De donde se desprende el elemento conducta pudiéndose presentar como una acción u omisión. Entonces, el no ayudar será un delito claro llamado omisión. Un vehículo avienta a una persona y yo como rescatista, como conocedor de primeros auxilios, pudiendo apoyar, no lo hago, o como médico traigo mi bate y veo que ahí está convulsión y no me acerco, se la aplica por omisión. Claro. ¿Sí? También los servidores públicos, capitán. Ojo, servidores públicos que no cumplen con su deber para lo que fueron contratados y ellos aceptaron el cargo. Sí, de hecho hay una Existe protesta. firma. Sí, claro. Por eso, ¿qué le parece si los invitamos a que puedan certificarse? En anticorrupción, sí, claro, en el estándar S0500, que es anticorrupción en la administración pública.
Este centro ya les manejamos que está trabajando con Secretaría de Educación Pública por medio de la red Conocer para certificar tus capacidades, habilidades y que no cuentes con un documento que diga, sí, estoy certificado como mecánico, como electricista. Ah, pero son muchos los estándares, son más de 300 y tantos. Pero el que está pidiendo ahorita en la administración pública es el de anticorrupción. Y eso demuestra que eres una persona que no has echado a perder, que eres honesto, que eres transparente. Y al lugar que vayas podrás sacar tu certificado. Es honesta esta persona. De hecho, el mayor grupo de compañeros abogados se han certificado en anticorrupción con nosotros. Fíjese que casualmente, capitán, he tenido la oportunidad de estar en las fiscalías, en Veracruz, Jalapa, en muchos lugares, y les he preguntado a los servidores públicos, no lo tienen. ¿Cuenta con el estándar S0500? ¿Cuenta con la certificación? ¿Lo puedo verificar a través de la red, del sistema de internet? Y el 98%, por no decir 99%, me dice, no lo tengo. Sí, es cierto. Entonces, ¿cómo me pueden decir que no son corruptos? Existe la duda, ¿no? Bueno, tan es así que para que te presten el expediente, para que te saquen copias, tienes que... Bueno, está hablando de las omisiones, es cierto. Esas son prácticas que uno tiene. Sí, cuando no apoyas, no colaboras, no auxilias y estás ahí, ¿no? También este delito de omisión es sancionado penalmente. ¿Cuándo? Un ejemplo, una persona, un hombre con 2 metros de estatura, corpulento, ve que su amigo toma una jovencita, la golpea, la desnuda y la está violando. Él, con esta corpulencia que tiene, pudo evitar que esta muchachita fuera violada y no lo hizo. Yo no le hice nada, yo no me metí. Sí, pero le aplican la omisión, porque pudiendo haberlo hecho, no lo hizo, no evitó que cometieran un delito. Está también sancionado penalmente y está tipificado en el Código Penal. Un tema muy interesante este de delitos. Delitos, sí, totalmente. Así que invitamos al público en general a que a través de las redes sociales pues nos puedan también compartir sus inquietudes, sus comentarios, sus dudas, mismas que el capitán personalmente pues dará respuesta, para no ser omitivo. Si no incurrir en omisión. Entonces, ¿cómo se clasifica el delito? Bueno, muy sencillo. En sentido estricto es definido como una conducta, acción u omisión típica, tipificada por la ley, plasmada en los diferentes códigos de nuestro país, desde el federal al común, e infractores. Bien, es una conducta antijurídica, contraria a derecho, que es culpable y punible. Y supone una conducta infraccional del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada o penalizada por la ley. El perfecto equilibrio, la balanza. ¿Cuáles son los elementos del delito? Bueno, a grandes rasgos y haciendo el extracto, una síntesis, sabemos que sujetos del delito son las personas o individuos involucrados en el cometimiento de un delito y que, de acuerdo a su rol, en el mismo puede ser la acción del delito. Atención, acción del delito. Tipificado o la tipicidad del mismo, del delito. La antijuricidad del delito, es antijurídico. La culpabilidad del delito y la punibilidad del delito. Estamos marcando 5, obviamente hay más. Estamos marcando 5 para que sepamos cuáles son los elementos que conforman un delito. Se debe mantener en perfecto equilibrio, pero aquí ya se inclinó. Sí, los delitos no graves son aquellos para los que se requiere dictaminar prisión preventiva y de acuerdo al artículo 19, esta solo deberá ser aplicada por el juez cuando el resto de medidas cautelares no sean suficientes
para garantizar que esta persona comparezca de manera voluntaria al juicio. ¿Cuáles serán los graves? Los delitos contra la vida y la integridad personal. Precisamente hay un delito, hay varias modalidades en la privación ilegal, en el secuestro, que están sancionados. ¿Y por qué lo hemos manejado? Porque cuando una persona sufre un levantón, hablamos de desaparición forzada, pero también la diferencia de desaparición forzada a levantón es mucha. Desaparición forzada es por agentes del Estado. El levantón es por grupos delincuenciales. Entonces, cuando una persona sufre un levantón llamado secuestro, esa persona ya murió cuando la meten a la cajuela. No sabe en qué momento van a abrir y le van a disparar. Le vendan la cara, los ojos, la meten a un lugar y escucha fierros, metales, cree que lo van a matar. Por eso es tan sancionado ese delito. Es una de las penas más largas, más grandes que hay. De igual manera, el homicidio con brutal ferocidad. ¿Cuál es este? Que alguien captura a una persona, la tortura, la mata, la hace pedacitos y curiosamente va regando sus restos por la calle. Se llama y está tipificado como homicidio con brutal ferocidad. Alcanza una sanción penal hasta de 60 años. De igual manera, la privación. Existen varias modalidades, ¿no? Pero por eso son tan penados. Ahora, los delitos contra la vida y la integridad personal, como el genocidio, homicidio, lesiones personales, abandono de menores, omisión de socorro, que acabamos de ver ahorita que pudo ayudar y no lo hizo, actos de discriminación. Atención, las diferentes ONGs, organismos no gubernamentales, a través de derechos humanos de manera internacional, organismos que se encuentran en todo el mundo, incluso la ONU, están contra la discriminación. Está latente el tema, no discrimines por raza, color, grupo étnico. Se siguen dando en algunas comunidades de algunas ciudades, en algunos municipios, pero atención porque ya hay sanciones. Son castigados con pena de cárcel. ¿Qué les parece? La discriminación. ¿Cuándo no hay delito? Pues cuando no intervienes. ¿Y qué es eso? Cuando no hay acción. La ausencia de acción. Puesto que no hay delito sin acción, obviamente cuando no existe acción tampoco hay delito. No hay participación, no estuviste, ni ubicado en tiempo, lugar, forma, modo, etc. No participaste, no hay acción, no existe un delito. Pero invariablemente esto ocurre así cuando falta una manifestación exterior, o sea, una modificación externa. Es cuando influye alguien más, pero no hay acción, no hay delito. O sea, no interveniste, no lo hiciste, no hay delito, por lo cual puede ser sancionado penalmente. ¿Cómo se encuadra el delito? Bien, toda acción para constituir un delito debe ser una conducta típica, antijurídica, donde determinen que eres culpable. Así de sencillo. Antijurídica, que está fuera de la ley, donde determinen que eres culpable. Es por eso que el análisis de lo que presuntamente constituye un ilícito se debe hacer la gran revisión en 3 estados de manera y sería de esta manera y muy cuidadosamente. Capitán, tengo una pregunta del público. ¿Qué significa atípica? ¿Qué es tipificar? Atípica. Tipificar, que no está tipificado. Atípica no está tipificado, está plasmado en el Código Penal. Atípico no está tipificado, no se encuentra plasmado. Una conducta atípica, algo que no encuadra. ¿Dónde lo vimos en el delito? Sí. Debe ser conducta atípica. Atípica no encuadra. Si es una conducta atípica, antijurídica y que es la que determinará la culpabilidad de una persona. Atípica, que no encuadra. No se encuentra tipificada. Un ejemplo de este significado, por ejemplo, en el Código Civil, antes de el divorcio incausado, para poder obtener un divorcio necesario, un divorcio necesitabas generar
o ser objeto de alguna de las 19 causales. Tú decías, caché a mi mujer con otro fulano y le tomo fotos, y en la demanda de divorcio ponía, es porque encontré a la señora fulana de tal en un hotel, saliendo de un motel. Ahí estaba tipificado que ese hecho podía generar una causa para un divorcio. Pero con la modificación que bien lo dijo usted, se hace al Código Civil, eso ya se eliminó. Sí. Ahora se convierte en atípico. Así es. Ya no está tipificado. Ya no está tipificado. Ahora cualquier persona puede entrar al hotel. ¡No! ¡Ay! Bueno, yo no sé. Esas cosas de adultos yo no me meto. Pero ahora con uno de los dos cónyuges que solicite el divorcio porque no es su voluntad, continuar con el matrimonio, 24 horas y se disuelve el vínculo matrimonial por incompatibilidad. Exacto. Pero estamos hablando del significado de tipicidad, el atípico. Esta persona que nos hace la pregunta, bueno, aparte de que se le da el significado teórico, se le da el ejemplo para que cualquier persona del público que pueda tener alguna duda, bueno, esperamos sea entendible y aclarada. Muy digerible, sí. Entonces, categorías o elementos que configuran el concepto analítico del delito. La concurrencia de una conducta, acción u omisión, ya lo vimos. ¿Intervienes o no intervienes? ¿Va? Tipicidad, que la conducta se identifique con una acción o omisión amparada o recogida ante la ley. ¿Va? Antijuricidad, que la conducta sea contraria al derecho. Antijurídico, alguien que comete delitos. Culpabilidad o reproche de la conducta antijurídica. Son las categorías que configuran el elemento del delito. Cuando es un delito doloso. Es un hecho punible que se comete con intención de producir un daño a una X persona. Pero la legislación penal federal mexicana lo define como el dolo ante ese actuar en el que el delincuente sabe que sus acciones pueden llevar a la comisión de un delito. ¿Qué les parece? Muy interesante. Son 3 de los elementos necesarios para constituir un delito. Un delito. ¿El dolo? Sí. Es un hecho punible. Sí. ¿Cuál es la pena por un delito? Pues la pena no es más que un recurso que utiliza el Estado, que utilizan las autoridades para reaccionar frente al delito, expresándose como la restricción de derechos del responsable. ¿Cómo es eso? Te quitan de la sociedad y te mantienen en internamiento, en una prisión, no sé qué otra cosa. Esa es la respuesta por cometer actos o tener actitudes antijurídicas, antisociales. Bien, por ello el derecho que regula los delitos se denomina habitualmente derecho penal. Precioso. Bien, la verdad, estamos bien metidos con el tema, no quisiéramos retirarnos, porque la verdad todos nos preparamos para llevarles a ustedes estos temas que estamos enlazando con criminología, criminalística, y pues estamos muy agradecidos que cada vez tenemos más y más amigos. Esa familia crece cada día. Nos buscan en Facebook como Protección Preventiva, en YouTube, Twitter, Instagram, vía Zoom estamos de manera presencial, y también les hacemos la invitación a quien desee ingresar a esta familia Protección Preventiva de manera presencial. Aquí los tenemos, como los compañeros de amigos que se encuentran de manera presencial en esos talleres. Agradecido siempre con todos ustedes, de corazón, que tengan una excelente tarde. Protección Preventiva les dice siempre, les recomienda y les invita a que se protejan ustedes, su familia y sus bienes. No sean vulnerables, no se descuiden con el medio. La seguridad somos todos.
Que tengan excelente tarde todas y todos. Buenas tardes, Protección Preventiva Sale del Aire, recordándoles que el viernes tenemos una cita, no lo olviden, a las 5 de la tarde. Y revisen, los invitamos a que revisen los talleres anteriores. Es bueno culturizarse de la manera que Protección Preventiva lo hace, de manera gratuita. Excelente tarde.